primer lugar, gracias a los amigos de la Hispanidad, al Club Náutico y sobre todo a los asistentes que nos dais calor a los ponentes. Baso mi conferencia en dos libros que escribí, uno el de la guerra de Imni, sobre todo los tiradores de Imni, y el otro de la legión en Imni-Sáhara. En la legión incluyo a los paracaidistas legionarios también. En total la conferencia va a ser pues desde el año 56, que es la revolución que trae consigo la guerra de Imni-Sáhara, hasta el año 73, cuando nace el Polisario, que daré paso a mi compañero, el general Fontela. Yo, aparte de estos libros, lo más importante es que tuve contacto con excombatientes, tanto mandos como soldados, que son los que me transmitieron, aparte de lo que ya estaba escrito, pero sobre todo experiencias directas de lo que ocurrió sobre todo en la guerra de Imni-Sáhara, ¿no? También estuve en dos ocasiones en Imni-Sáhara viajando a los lugares de combate, viendo lo que quedaban de los antiguos cuarteles, y también, como veréis, estuve de teniente, nada más salir de la academia, en tropas nómadas, pero estuve muy poco tiempo, ya era el final del Sáhara. Precisamente en mayo, cuando me incorporé, fue cuando cogieron prisioneros a dos patrullas de nómadas, las patrullas de tropas nómadas que se rebelaron, que eran del Polisario, y uno de ellos era mi compañero que había viajado conmigo en el avión. La conferencia la he dividido en 5 partes. Las 3 primeras están dedicadas un poco a lo que he dicho antes, a la guerra del África Occidental Española, una guerra pequeñita, del 57 al 58. En la segunda hablo de los tiradores legionarios y paracaidistas, concretamente en el territorio de Imni, y después ya paso a las banderas expedicionarias de la Legión en la guerra del Sáhara. Es la misma guerra que tenía dos territorios separados físicamente. Después, ya cuando finaliza la guerra, se cambian las unidades, se crean los tercios saharianos, el 3º Juan de Austria y el 4 de Alejandro Farnesio, y por otro lado, después ya se crea la crisis de los petrolitos, de las que ya se ha hablado un poco aquí, y hasta llegar al nacimiento del Polisario en 1973, que, como he citado antes, daré paso a mi compañero. Voy a basar la conferencia en mostrar fotografías y gráficos por aquello del refrán que dice que una fotografía vale más que 1000 palabras. Además, soy un enamorado de la fotografía y algunas de ellas, cuando estuve allí en el Sáhara y en Imni, son mías. En primer lugar, la primera parte, como he dicho, era hablarles de la guerra en el África Occidental Española. Recordar que había 3 territorios en el África Occidental que no se parecían casi en nada. Por lo menos Imni, muy pequeñito, pero es donde estaba el gobernador. Imaginarse Imni arriba como si fuera Fuerteventura de tamaño, ¿no? Y después estaba Tarfaya, zona sur del protectorado. Realmente podría llamarse zona al sur del protectorado, porque ahí hubo un traspiés y quedó como protectorado. Y después el Sáhara español, propiamente dicho, que como ya ha dicho también mi compañero Gonzalo, hubo una especie de la parte del sur de Río de Oro, que era colonia, la otra parte era el territorio de libre ocupación. En fin, no voy a meterme en esa parte legislativa. Después ya habéis visto que se crearon 2 provincias, precisamente cuando empezó la guerra, para evitar que se pudieran quitar esos territorios de España, se inventaron, en el buen sentido de la palabra, 2 provincias, la de Imni y la del Sáhara. Para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando, si nos vamos desde el Pirineo hasta Algeciras, todo eso sería la zona sur del protectorado y el Sáhara, o sea, todo el territorio del Sáhara español en aquel momento. Ahí tenéis la extensión de Guinea, la de Imni y la de la zona y de Fernando Po, por ejemplo, ¿no? Y la de la zona norte del protectorado. Es decir, el Sáhara era inmenso y además de ancho casi como media península. Eso para que estemos mentalizados cuando hablemos de dimensiones y de unidades que estaban allí para desplazarse. También, si no habéis estado en Imni, os he hecho aquí unas fotografías que hice yo de cómo es Imni. No es desierto, porque es un territorio más parecido a Marruecos, la parte sur de Marruecos, que al Sáhara. No es territorio del Sáhara. Es un paralelogramo de 68 kilómetros, acordarse del ejemplo de Fuerteventura, que tiene la capital Sidi Imni pegada al mar, y después tiene cuarteles de la policía en los sitios donde hacían los zocos. Ya sabéis que ellos llaman zoco de Telata el martes, zoco de Jarba, creo que es el lunes, en fin. Entonces, Telata, Jarba, Tenín, Tiusa, arriba, que no se ve casi, está Tiluín. Esas eran las pocas, eran pueblecillos muy pequeños. Todo se concentraba, como veréis ahora,
en la capital, en Sidi Ifni. Ahí tenéis la capital de Sidi Ifni. Si veis la población, hay una especie de vaguada en medio, que de ahí, de la vaguada hacia abajo, estaba la parte gubernamental, el gobernador, la parte institucional, los europeos tenían ahí sus casas, y de ahí hacia arriba estaban los pamaranis, los ifneños, ¿no? En la otra parte de allá estaba el cuartel de tiradores de Ifni. Tarfaya es Sáhara. Los saharauis no entienden por qué se separa Tarfaya del Sáhara, si es lo mismo. Ellos no lo comprendieron eso, ¿no? Son cosas de los europeos, que trazan la tiza con tiza las fronteras, ¿no? Ellos van con el camello y pasan del Sáhara a Mauritania, de un lado a otro, sin problemas. La capital era Cabo Jubi. Ya hemos dicho que después se cambió el nombre por el fundador, que fue el comandante Benz, y bueno, empezó con un cuartel y esa enfermería que veis ahí, después ya nació al sur alrededor una pequeña población. Tenía costa, ahí podían desembarcar barcos no, con lanchas, vamos, porque no tenía el puerto. ¿Cómo es el Sáhara? Ya pasamos al Sáhara, ya al sur de Tarfaya. Pues tiene de todo. Esa foto que hice abajo son las dunas que había entre el mar y el Ayun. La parte de arriba es cuando fui a donde había estado yo en Birnazarán, ahora había mogotes, eso fue en el 2013, si no recuerdo mal, que es un territorio completamente llano. Cuando vayamos a la Sagia, el Hamra, Sagia es acequia en musulmán, y Hamra es rojo, de Alhambra rojo, ¿no? La acequia roja es una acequia que medía 2 kilómetros de ancho, según veremos, pues entonces allí el territorio escarpado no se parece en nada, ¿no? También desértico, pero cambia. O sea, que todo en el Sáhara, según donde vayas, es territorio distinto. La capital, el Ayun, esto es en 1957. ¿Qué pasó? ¿Cómo se origina la rebelión? Hubo 4 acontecimientos que no lo esperaban, el gobernador de Ifni no lo esperaba. Uno fue el regreso de Mohamed V en noviembre del 55, aclamado como rey sultán en Marruecos, por supuesto, pero también en Ifni. Después fue la concesión de la independencia de Marruecos en 1956. La hizo unilateralmente los franceses, pero España arrastrada también la hizo en el norte del protectorado. Se crean las Fuerzas Armadas Reales, las FARC, y los del Ejército de Liberación eran republicanos y los que eran republicanos huyen hacia el sur, hacia Ibn Sáhara, y se convierten en agitadores de esa rebelión. Y por último, un fallo del sistema español, del gobernador, no del gobernador de Ifni, sino del África Occidental española, que dependía del protectorado de Marruecos y tal, de los que dominaban Marruecos españoles, y entonces se les ocurre poner un impuesto en petróleo para el alumbrado y pilón de azúcar, que es lo que utilizaban los saharauis, los ifneños y demás, ¿no? Eso fue algo muy negativo. ¿Qué guarnición había en este territorio que era como media península? Pues aquí os pongo un poco como... Perdón. Continúo con la rebelión. El 7 de abril del 56, esas flechas verdes marcan que hubo manifestaciones debido a la independencia que acababa de suceder de Marruecos. Es más, al norte, en Tab el Kut, esa flecha verde de arriba, el que manejaba todo aquello, que era ya el príncipe Hassan II, que ya tenía en la cabeza lo de la Marcha Verde, por lo que veo, se le ocurrieron penetrar 30 o 40 camiones cargados de marroquíes. Era una especie de mini Marcha Verde. Lo que pasa es que en Tab el Kut, allí había una carretera y los tiradores de Ifni pidieron instrucciones y pusieron ahí unos camiones y no pudieron pasar. Pero era un ensayo de una mini Marcha Verde, una cosa curiosa. Y por último, lo que decía yo de que había 2 problemas importantes. La tropa era indígena, tanto de tiradores como de la policía indígena, y era escasísima para guarnecer todo el Sáhara. Es decir, aquí veis una compañía, la 21, y mirad los que están detrás, son todo tiradores, son todo indígenas. Y si vemos otra compañía de la policía indígena, lo mismo. Claro, la guarnición, como comentaba, era escasísima. Media península había un tercertavo de tiradores que era un batallón, 3 compañías, una compañía en el norte, en la zona de Tarfaya, otra en la zona del norte del Sáhara, el Ayun y demás, y la otra, una compañía que se podía mover como desde Madrid a Andalucía, ¿no? A Algeciras.
La otra parte eran los grupos de policía, pero es que un grupo de policía, no pensemos que era como un batallón, eran 2 compañías, mini compañías, una montada a camello y la otra local. Estaban repartidas, la número 4 estaba en Villa Cisneros, la número 3 en De la Llún y la número 2 arriba en tal. Lo único que había más guarnición era en Nimni. Paradójicamente era el territorio más pequeño, pero como ahí estaba el gobernador y demás, ahí estaba el grupo de tiradores de Nimni que tenía el primer, segundo, cuarto tabor y el mixto de tiradores. El general Ramón Pardo de Santayana solicitó instrucciones a Madrid con esto que se veía la revolución encima, ¿no?, lo que estaba ocurriendo. Pero Franco no quería otra guerra en África. Él, al ver cómo tomaba auge una posible rebelión, decidió, primero, europeizar a las fuerzas indígenas de tiradores y policía. Habían tenido ya problemas con ellos a la hora de cobrar los impuestos, que los indígenas no querían cobrar a sus propios hermanos los impuestos y veían que no eran de fiar, entre comillas. Y por otro lado, pedir refuerzos a unidades profesionales y de prestigio, como era la Legión. Le pidió 2 banderas de la Legión que acudieran a una a Ibni y otra al Sáhara. Lo primero fue la europeización de los indígenas. Si en 1952 había en el grupo de tiradores 2.700 hombres, de los cuales la mayoría eran indígenas, solamente unos años después, 4 años después, solo quedaban 597 nativos. Se habían ido licenciando y demás, y esos se reunieron todos en un grupo que se llamaba Grupo Indígena o Musulmán. A los mosquetones se quitaron los cerrojos, se dedicaban a llevar los mulos en las marchas y hacer mantenimiento. Los otros grupos sí que estaban activados con europeos. En lugar de mandar 2 banderas de la Legión, se decidió crear la 13 bandera de la Legión del África Occidental Española, específica para ese territorio, que fue al Sáhara, y la primera bandera paracaidista recién creada la mandaron a Ibni. Iba a recibir allí su bautismo de fuego, como digo, recién creada. Hubo un chivatazo muy importante que salvó a los europeos de Sidi Ibni. El día 22, un indígena acudió con gran excitación al capitán Rosalini, que era su capitán, y le dijo que el 23 a las 6:30 horas atacarían a la capital y habría una rebelión general. A la capital y simultáneamente a todas las posiciones del interior. Esto parecía increíble, ¿no? No sabían si creérselo o no creérselo, pero daba la casualidad de que 2 compañías de tiradores regresaban de marcha y en lugar de ingresar en el cuartel dijeron, bueno, por si acaso, una que despliegue en esta parte de aquí, otra en este de allá, esta noche, y estar vigilantes. Efectivamente, el día 23 a las 6:30, simultáneamente, según veis a la derecha las flechas rojas y según veis a la izquierda todos los puestos que había, hay cómo eran los puestos de bonitos de la policía, sobre todo cuarteles muy coloniales, muy bonitos, pues todos esos puestos fueron atacados a la vez. Sidi Ibni le salvó el chivatazo, como he dicho antes. Lo que está en rojo son los puestos que eran de pelotón, de sección, algunos de ellos, los menores, que algunos desertaron. Si había algún indígena de los que quedaban aún, algunos se pasaron a las bandas rebeldes y otros fueron capturados prisioneros, mientras que los que están con la bandera de España, que eran esos fuertes más importantes donde había guarnecidos por una compañía o por casi una compañía, esos aguantaron, ¿no?, el envite. Entonces, el Yesh Tahrir, Ejército de Liberación, como se le conocía, tenía unos efectivos de unos 5.500, 6.000 hombres. Ibni acogía a la mayoría, 4.500, aunque no estaban en Ibni, estaban en las proximidades. Y después estaba Tarfaya con unos 500 y Sáhara con 1.500, 700 aproximadamente. El líder era Ben Hamou, un antiguo suboficial del ejército francés que había estado en las guerras coloniales de Asia y tal. Y este combinaba la experiencia de combate que habían tenido los reverdes que lucharon contra los franceses en el protectorado francés con el conocimiento del terreno de los bahamaranis o de los saharauis. Empleaban totalmente una lucha irregular, la que después se ha practicado en España, pero que en aquel momento en las academias españolas aún no se daba. Los oficiales no tenían una forma clara de combatirla y se aprovecharon de eso. Pasamos a la parte segunda, la actuación de los tiradores, legionarios y paracaidistas, ¿no? En esa parte ya pasamos a Ibni, ¿no? El mismo día del ataque general de Ibni, la sexta bandera que se encontraba en el Ayun empezó a embarcar en aviones y por oleadas se la fueron llevando a la capital, a Sidi Ibni, para no dejarla desprotegida.
el 23, una sección de paracaidistas fue en auxilio de Telata, en una de las guarniciones que había sido rodeada y estaba sitiada, porque el brigada Nalda había sido herido de muy grave y fue con una ambulancia. Lo que pasa que, ya lo veremos, lo que pasa que le recibió una emboscada y quedó sitiado también él. Y el día 29 de noviembre, también lo veremos, se produce una compañía paracaidista, acude en socorro de Tiluín y hace el primer salto paracaidista sin ningún problema. Es el primer salto paracaidista de los ejércitos españoles. Por su parte, llegan a Sidi Ifni la movilización que hace el ejército español de batallones expedicionarios, banderas, etcétera, ¿no? Aproximadamente unos 1.660 hombres se van concentrando y 86.000 kilos de víveres y municiones. Como elementos de maniobra, para salir fuera de Sidi Ifni, estaba el Tabor segundo y cuarto de tiradores. Recordad que el primero era de musulmanes que los tenían allí para mulos y demás. La bandera primera y segunda paracaidista, la segunda ya se había creado y se incorporó también, y la bandera sexta de la Legión, que hemos citado, que se desplazó desde Layún. Aparte había 2 compañías del Soria 9. El resto de fuerzas, de las que aparecen allí, de 1.600 hombres, se quedaron en la defensa de la capital para evitar que fuera invadida, y de reserva por si había que reforzar a las fuerzas de maniobra. Como he dicho antes, la primera acción que hubo de reacción fue el 23 de noviembre, una parte de la sección paracaidista del teniente Ortiz de Zárate, que acudió en socorro de Telata con el médico y una ambulancia. Sufrió una emboscada en el camino y ocupó la cota 624, es decir, esa foto que veis ahí la hice yo cuando fui a pisar el terreno de donde estaba el teniente Ortiz de Zárate. Subí arriba, desde ahí hice fotos, nada más que presento esta, de donde fue atacado y donde él subió a la altura y ahí quedó cercado, ¿no? Por su parte, el primer salto paracaidista lo ejerció la 7ª compañía, menos la sección de Ortiz de Zárate, que estaba sitiada, como he dicho antes, y realizó el primer salto de guerra sobre Tiluín. Tiluín es aquel cuartel que veis allí, un cuartel de la policía, que tenía una pequeña pista de aterrizaje y que se le llamó Operación Pañuelo, porque tenían que el primer salto paracaidista era en un pañuelo. Esto es muy arriesgado, los que son paracaidistas, ¿no? Entonces, pero salió bien, salió bien. Cuando entraron dentro del cuartel, pues abrazos, había mujeres, niños y demás. Aquello fue impresionante según ha quedado relatado. Esta fotografía es histórica, porque el ATS, en aquella época se llamaba otra forma, que estaba dentro del cuartel, era aficionado a la fotografía, hizo fotos. Y esta es la foto del primer salto paracaidista de guerra del ejército español de tierra, ¿no? Aunque esté un poco borrosa, pues es una foto muy importante. Saltaron 75 paracaidistas y era la 7ª compañía de Capitán Sánchez Duque. Hubo aviones para saltar y otros de apoyo, ¿no?, con el fuego. Bien, pues una vez estas 2 acciones puntuales y aisladas, llegan los refuerzos y dicen, vamos a hacer una operación llamada Netol, limpieza, Netol, hacia el sur, para recuperar esos puestos que veis ahí de Telata y Tiluín. Después, una vez regresemos, por esa potente fuerza para hacer esa operación, haremos otra potente operación con muchas fuerzas, Operación Gento. Gento porque era un futbolista que todos conocéis, que jugaba muy rápido, una operación rápida, para recuperar esas posiciones que veis ahí, Tiusa, Teninde, Amelu, etcétera, ¿no? Y después se hicieron operaciones de distracción. Una vez hemos recuperado todas las posiciones del interior, que las hemos salvado de ese asedio que tenían, ahora vamos a distraer al Ejército de Liberación, que no se nos vayan todos a Tarfaya y al Sáhara, porque digan, aquí ya, estos han acabado ya, ¿no? Vamos a distraerles. Y entonces, hay 4, pero voy a mencionar nada más que a la Diana, voy a mencionar a la Pegaso, porque en la Pegaso, ya lo veremos, se produce el segundo salto paracaidista de guerra. En la Netol, de limpieza, hacia el sur, en azul están lo que hicieron. El objetivo era liberar, como he dicho antes, Jarba, la sección de Ortiz de Zárate, Telata y Tiluín. Se organizaron 3 agrupaciones, la A, 4º Tabor de tiradores, 6ª bandera de la Legión y 2 compañías del Soria. Se dedicarían a esas 3 en azul que tenían que liberar. La agrupación B, la 2ª bandera paracaidista, que iba a hacer un salto en Tiluín, pero no se pudo realizar por
por situaciones atmosféricas, ¿no? Y la agrupación C, la primera paracaidista que sí que actuó sobre el Jarba. Aquí vemos algunas imágenes de los soldados que estaban disparando desde Telata, desde Buía, que era atacada por esas flechas negras de las posiciones que tenía alrededor. Ellos se defendían. Y entonces, cuando aparece la 6ª bandera y el 4º Tabor, la 21 compañía de tiradores es la que va a liberar la sección de Ortiz de Zárate. Ahí veis la flechita a la derecha. Empleaba la Legión el procedimiento típico del cornetín de órdenes. Legionarios a luchar, legionarios a morir insistentemente. Los de Ortiz de Zárate y los de Telata, cuando escuchaban eso, ya os podéis imaginar, las aclamaciones y tal, nos vienen a liberar, ¿no? Después de varios días que estuvieron ahí. Cuando llegan, liberan Telata, van hacia el sur y la 6ª bandera, en esas flechas que veis ahí, por esos dos lados, libera a los que estaban sitiando el cuartel de Tiluín y el 4 por la mañana hace una limpieza de aduares de Tiluín, captura prisioneros y un cabo herido. Y el cuartel, igual que había ocurrido en Telata, lo destruyen, los propios españoles lo destruyen para que no sea utilizado por las bandas rebeldes. Además, habían recibido esa orden porque tenían que concentrarse todos en la capital, en Sidi Ifni. Esta fotografía de arriba es la fachada del cuartel, mirad qué preciosidad de fachada, y la que está abajo, que hice yo cuando estuve por allí, este es un hijo de un policía que estaba dentro, es como quedó, ¿no? Eso fue, creo que en el 2013. La operación Gento, la de la rapidez del futbolista, es cerca de Sidi Ifni y liberó lo que pone allí, Tiusa y Tenim de Amelú. La organizaba la agrupación Crespo. Crespo era el teniente coronel que fue a mandar la agrupación, eran 2 banderas paracaidistas, ya se hizo a cargo de un teniente coronel. Él mandó esa agrupación con el 2º Tabor de tiradores para liberar Tiusa, la 2ª bandera paracaidista Tenim, y una compañía de morteros del Soria. De reserva había quedado la 1ª bandera paracaidista, que el día 6 reforzó a la 2ª, porque esta sufrió una emboscada con muertos y demás en Ala y Dasegún, y el 4º Tabor y la 6ª bandera, que también actuó. Tiusa tenía 2 cuarteles, el de la policía, el más grande, y el de tiradores. Era atacado por todos los sitios donde podían disparar los de la banda, los rebeldes, ¿no? Y Tenim de Amelú era un cuartel pequeñito, había 2 secciones concentradas, apelotonadas allí, y lo mismo, eran atacadas por todo lo que veis ahí de esto. En los diferentes cuarteles que se fueron liberando, había escenas, como digo, de alegría. Ahí veis las manchas en la pared de los tiros que recibían, las mujeres y los niños que se dedicaban a municionar a los maridos, por así decir, ¿no? Y bueno, todas se llevaron una gran alegría, lógicamente, cuando fueron liberados. Por último, la operación Pegaso era un reconocimiento de fuerza sobre Tabelkut, aquello de los camiones que querían entrar por el norte. Realmente no llegaron hasta Tabelkut, pero bueno, llegaron hasta Erkut. Entonces ahí se formaron la agrupación táctica C y la N. Se produce el salto de Erkut, ese sí que fue real, con una compañía paracaidista, y quedó, como he dicho antes, reducido a llegar hasta Erkut. Se desarrolló con más resistencia de la esperada, porque hubo 12 muertos y 18 heridos. Intervino también la aviación y el crucero Galicia y destructor Almirante Miranda, que disparaban sobre las posiciones donde se imaginaban que estaban el enemigo. El capitán Pedrosa se quedó accidentalmente mandando la 1ª bandera, y como era el jefe, dijo, pues va a saltar mi compañía con él delante, claro. Se aprovechó de eso porque para un paracaidista era un honor realizar un salto paracaidista en acción de guerra, como una curiosidad más. Una vez liberadas todas las posiciones, todas en azul, veis que se van replegando hacia la capital, hacia Sidi Ifni. Y Sidi Ifni queda en ese semicírculo en rojo, empiezan a cavar trincheras, lleno de posiciones defensivas que reciben nombres muy diversos y curiosos a veces, ¿no? Y es un radio de acción de unos 6 kilómetros. Desde la capital podríamos trazar el radio de acción 6 kilómetros alrededor de la capital. Entonces resulta que, teóricamente, habíamos ganado la guerra, habíamos liberado, habíamos concentrado, pero como Franco no quería que hubiera más líos en Ifni, el territorio quedó reducido
a 6 kilómetros alrededor del mar. Era una mínima. Después ya veis que lo nombran, ya lo pongo aquí, lo nombran provincia, lo veremos. Estuve visitando los lugares donde había habido posiciones defensivas, trincheras, y bueno, después hice una panorámica de dónde estaba cada una de ellas, para que quede constancia en la historia, ¿no? Y algunas de las que aún estaban vigentes por allí y demás. Bullarifen, Sidillufen, Nido de Águilas, Loma Gorda, Fuerteventura, Guadarrás, Lagarto, Sagraga, Sarafla, Universidad, o sea, unos nombres, como digo, curiosos. Y resulta que perdemos todo el territorio, pero se nombra provincia de Imni a la capital, Sidi Imni. Ya se ha dicho antes que el 30 de junio se entrega Imni a Marruecos, último arriado de la bandera. La 13 bandera que estaba allí fue la que se encargó de los actos, desfiles y demás. Paso a la parte 3 de la exposición mía. Vamos a pasar ahora a la guerra de Imni-Sáhara, pero en el territorio del Sáhara. ¿Quién interviene allí? Las banderas expedicionarias, sobre todo de la Legión. La Legión en esa guerra. Estas banderas se distribuyen, van llegando sucesivamente al Sáhara. La sexta, que es la que está más arriba, en Imni, había llegado a la Yum, pero hubo que ir rápidamente cuando el ataque del 23 de noviembre. Entonces se quedaron más para abajo, en Tarfaya, la segunda bandera, que venía del primer tercio de Tauima. Después viene la cuarta bandera, que junto con la sexta que está arriba venían del segundo tercio, del segundo tercio que estaba cerca de Ceuta, ahora no me sale el nombre. Bueno, y después está la 13 bandera, que es la veterana, que estaba en el Sáhara, y la 9ª bandera, que se queda en el sur. Bien, ¿qué operaciones se realizan en el territorio del Sáhara? Primeros combates exclusivos de la 13 bandera de la Legión, abajo, y están muy cerca, entre el Ayun prácticamente y Cabeza de Playa, y llegan hasta Echera y Mesellet. Son combates donde se derrama la primera sangre legionaria en el Sáhara, en la Cabeza de Playa. Después, en las dunas esas que he hecho la fotografía, hay una compañía que es emboscada y ahí muere el capitán y varios legionarios, también mueren de los que emboscan. Y después viene una operación en el Mesellet, que es una especie de oasis que está a la otra parte de Echera. Todas estas tuvieron pocas bajas, ¿no? En el Mesellet concretamente nada más que hubo un herido. Se capturó al jefe de los rebeldes que hicieron la operación. Pero el combate importante fue Echera, ¿no? Porque fue inesperado. Si en el Mesellet no hicieron emboscada, actuaron muy mal los que emboscaron, a mucha distancia dispararon, y el que iba adelante dio tiempo a reaccionar. En Echera, ya lo adelanto, pues fue una emboscada muy bien planificada con oficiales marroquíes que se habían instruido en Francia o en España. Mandaba la 13 bandera el comandante Rivas, arriba lo veis en cabeza. El primer combate que se derramó sangre en el barracón de Sidi Hamdan, que estaba en Cabeza de Playa de la Yuna, unos 25 o 30 kilómetros. Ahí hubo herido el teniente Magariños, un cabo primero y 2 legionarios, y se capturaron 11 prisioneros. La segunda fue la que... Sí, la segunda fue en las dunas, una emboscada sal del suelo que después empleamos los guerrilleros, y estos ya la habían utilizado allí. Esto me lo contó uno de los combatientes, el teniente Álvarez, que muy mayor, que lo encontré en Granada cuando estuve allí destinado. Bueno, total, que ahí sí que murieron 4 bajas legionarias, incluido el capitán legionario Pérez Guerra, y 6 heridos, ¿no? Entre ellos el teniente Huertas, el bando atacante 9 muertos. La del Mesellet fue poco importante. Mandaba el capitán Jáuregui, el grupo táctico que se formó con la segunda compañía, que era la suya, la tercera compañía, una sección de ametralladoras y una de morteros. Y cuando recibió los primeros disparos se lanzó contra el Mesellet, se ve que se asustaron y salieron corriendo. Pero ahí se quedó el jefe que los mandaba, que fue capturado prisionero. El Mesellet tiene palmeras y demás. Ahí veis una foto que hice abajo, que tiene ahí un pequeño manantial de agua. En cuanto a Tarfaya, no hubo prácticamente tiros allí en Tarfaya, ¿no? Allí llegó a la izquierda la segunda bandera de la Legión, que ya he comentado antes. A la derecha desembarcó allí el grupo de caballería, había 4. Abajo, dos batallones de aquí de nuestra tierra, de Levante. Uno era el
el batallón Guadalajara 20 de Valencia y el otro el San Fernando 11 de Alicante. Pasamos al combate de Chera. Me voy a entretener un pelín porque este es el combate más importante que hubo en el territorio del Sáhara en todos los años, habidos y por haber, ¿no? La bandera estaba formada por 4 compañías, iba en vanguardia la segunda compañía del capitán Jáuregui y tenía delante una punta de vanguardia que era el teniente Gamborino, el que va en ese vehículo de ahí, el de las gafas, teniente Gamborino. Detrás de la vanguardia van 2 columnas separadas, la tercera compañía del teniente Vizcaíno, porque el capitán había muerto, que cubría el flanco oeste, y al otro lado estaba el flanco oeste, lo cubría la primera compañía que mandaba en este caso un capitán, que además era la reserva. Detrás iba el comandante con su plana mayor y al final del todo la compañía de máquinas que llamábamos teniente Barco, que es la que tenía morteros y ametralladoras. Cuando el teniente iba en vanguardia, recibe los primeros tiros, el comandante lo escucha, reúne a los capitanes, manda un toque con el cornetín que vengan los capitanes y les da las siguientes órdenes. Segunda compañía que va adelante, vas a ocupar el paso, ese que veis ahí, que está más a la derecha. Primera compañía, que es la reserva, te metes por el paso con los camiones y vas debajo para que no puedan huir como huyeron la otra vez en el Mesellet, los rebeldes. Tercera compañía, sigues, saltas de los camiones y vas haciendo saltos para llegar hasta lo que es el límite de arriba, que era donde estaban disparando escondidos los rebeldes. Entonces la maniobra era perfecta. El comandante había estado en la guerra civil, en la guerra en Rusia, igual que el capitán Jáuregui, había muchos mandos que habían estado, o sea que estaban fogueados. Pero no les salió bien la jugada, porque lo que no esperaban es que estuvieran tan bien organizados y con mandos, se descubrió después, que pertenecían o estaban ahí enmascarados del ejército marroquí. ¿Qué hicieron los rebeldes? Como estaba planificado, un movimiento por el norte para coger a la tercera compañía de flanco. Por otro lado, el comandante que lo vio ordenó al capitán Jáuregui, que era el que tenía la radio, porque nada más que había 2 radios, la del comandante y la del capitán Jáuregui, que estaba abajo, oye, dile a la primera compañía que suba, que hay un envolvimiento y que contraataque. Se quedó el brigada Fadrique, que era una sección de la primera compañía, porque no dejar solo allí al capitán con lo poco que había abajo. Entonces subieron arriba, como veis, lo que va en blanco, y el teniente Gómez y el teniente Moreno de la primera compañía contraatacaron y hicieron que los rebeldes regresaran a sus posiciones en la parte de la Sagia. ¿Cómo quedó todo? Arriba los vehículos a 300 metros con varios muertos. Después el avance que hizo la tercera compañía y después la primera cuando subió y también desplegó, la tercera compañía era una línea de legionarios en verde que estaba aproximadamente a 150 metros. Ya no se podía avanzar más porque era tiro rasante. La línea en rojo es el borde de la Sagia donde estaban los rebeldes. Abajo se quedaron los de Brigada Fadrique, el capitán Jáuregui y la sección de... ¿Qué ocurría a los de arriba de la meseta? Que no sabían ni podían ver lo que ocurría abajo. Lo mismo los que estaban abajo, no sabían lo que ocurría arriba. Estaban totalmente desconectados, no había radios. Total. Que, bueno, esta foto también es significativa. La hice a 150 metros del borde de la Sagia. Aquí, en donde está lo de negro, el legionario estaban en esta zona pegados al terreno a 150 metros del borde, ¿no? Yo vi que no había nada para protegerse. Tenían que tener la cabeza lo más pegada al suelo, porque las balas pasaban rozando las cabezas y de vez en cuando le daban alguno. Hubo el teniente que mandaba la tercera compañía, que estaba con los prismáticos, levantó un poquito y el teniente Álvarez, que estaba al lado, vi a mi compañero de mi promoción, al levantar un poquito, un tiro y muerto en él. Y así estuvieron 8 horas. No había forma de moverse. Los que estaban abajo, al final el brigada Fadrique se había adelantado y quedó un poco como aislado con su sección. Lo de siempre, 2 pelotones delante y uno detrás. ¿Qué ocurrió? Pues que el pelotón del sargento Jiménez fue herido, el sargento. Los 2 pelotones que mandaban cabo primeros, el Valle Rueda, muerto. Cabo primero Sánchez, muerto. Y entonces iban cayendo y no había forma de salir de esto. El brigada Fadrique optó la decisión de quedarse él con un legionario voluntario para defender al resto de la sección, que se replegaran y salvar el máximo número de vidas posibles. Salió voluntario el legionario Madera Oliaga. Estuvieron allí con las máximas granadas de mano que pudieron recoger, una fusil ametrallador, cuerpo a cuerpo, los machacaron, les destrozaron la cabeza y todo, y
pero salvaron a una parte de la sección. O sea que pudieron sobrevivir. De la sección de 31 hombres de la sección, hubo 12 muertos y 8 heridos, 20 bajas en total. A los dos se le concedió la última laureada que ha dado el ejército español hasta el día de hoy. Es la condecoración máxima que se puede dar. Hubo un entierro allí que os podéis imaginar. La 13 tuvo 87 bajas, 37 muertos y 50 heridos, entre ellos el capitán, el teniente Gamurino, el teniente vizcaíno, brigadas, tal, y 50 heridos. De ellos también varios tenientes, sargentos y legionarios. Por parte de las bandas es difícil contabilizar porque en la Sagia encontraron 50 muertos, los 30 que había en el Cauce y 20 arriba, pero ellos también cuando huyeron por la noche se llevaron sus muertos y heridos. Ya pasamos a la segunda parte de las operaciones que hubo en el Sáhara, la operación Teide-Eukubillón, como le llamaban los franceses. Los franceses actuaron porque también ya estaban en Mauritania atacando las bandas de liberación. Entonces, vamos a hacer una acción conjunta con participación de la aviación vuestra y nuestra y con columnas convergentes. En este mapa podéis ver la parte de arriba, Teide Norte, que era la más difícil, la que estaba pegada a Tarfaya, ¿no? Que era la que tenía ese terreno que hemos dicho difícil, a caballo de la Sagia, el Jarra, un terreno, ya habéis visto, una especie de acequia de 2 kilómetros de ancha y de paradones a veces de 60 metros, ¿no? Entonces ahí hubo que emplearse a fondo. La segunda bandera bajó desde Villavens y estuvo actuando al norte de la Sagia con el grupo de caballería Pavía 4 y más fuerzas, ¿no? Y el resto de las 3 banderas que había allí en el Sáhara, junto con el otro grupo de caballería y artillería del 105 que habían venido de expedicionarios, actuó por el sur de la Sagia. Confluyeron con posiciones francesas y bueno, estuvo muy bien porque los rebeldes fueron huyendo. Veían aquello muy en serio, la aviación actuando y demás. Y la 9ª bandera, que iba de reserva en la operación Teide Norte, cuando ya finalizó esta, pasó a emprender la operación Teide Sur. Como ya había estado en Villacisneros, conocía mejor este terreno, fue dirección Birnazarán, allí confluyó con fuerzas francesas y de parte de Villacisneros salió un batallón que había allí, que era el Cabrerizas. En fin, también fue una operación, se cogieron prisioneros y también hubo pocos muertos y heridos por parte española. Ahí está el coronel Campos, jefe de la agrupación B, que era el coronel del 2º tercio, que estaba en Darrifi, no me salía el nombre antes, en Darrifi, cerca de Ceuta, y que también fue a mandar una de las agrupaciones. Allá está el comandante Apellaniz, jefe de la 2ª bandera de la Legión, y los demás son oficiales franceses y españoles y mandos que se hicieron esta foto de recuerdo. Me la entregó el teniente que está abajo, bueno, no me sale el nombre ahora, Carmelo, que vive en Alicante. Bueno, pues habíamos ganado otra vez la guerra. Primero la de Imni y ahora habíamos ganado lo de Tarfaya, que no hubo tal, y todo lo del Sáhara. Habíamos expulsado a los marroquíes, pero resulta que inesperadamente, sobre todo el personal que estaba en Tarfaya, el 1 de abril la conferencia de Cintra, España acuerda entregar Tarfaya a Marruecos. Contrapartidas, interrogante, ¿dejar de molestar a Imni y al Sáhara? No, yo no lo sé, porque ahí es una cuestión de política que no me he metido en ello. El 20 de mayo del 58 España entrega Tarfaya y el 30 de junio de ese mismo año se hace un tratado de paz y se puede decir que la guerra en Imni y Sáhara ha finalizado. Muertos, bajas españolas, en Imni y Sáhara 198 muertos y 574 heridos, 80 desaparecidos, total 852. De ellos 457 en Imni, que hubo más que en el Sáhara, y 395 en el Sáhara. Bajas del Ejército de Liberación, difíciles de contar porque se los llevaban y tal, contabilizadas unas 440. Allí en rojo están las banderas de la Legión. Bueno, ahí se puede ver que la que más sufrió es la 13 bandera, lógicamente, de la Legión. Después viene la primera bandera paraquedista, porque tuvo, o la segunda, no lo veo bien desde aquí, y después la segunda, y después viene el primer tabo de tiradores que está arriba del todo. Pero bueno, ahí viene detalladamente todas las bajas que hubo en todas las unidades. Pasamos al capítulo 4. Ya ha acabado la guerra y se van a crear tercios saharianos de la Legión, el Juan de Austria y el Alejandro Farnesio. Al acabar de la guerra desaparecen los grupos nómadas de policía que pertenecían al presidente del gobierno.
no habían dado buen resultado, deserciones, tal, problemas. Y los grupos, y el tercer tabú de deserciones, tal, problemas. Y los grupos, y el tercer tabú de tiradores, que estaba en el Sáhara, ya se desplaza y va a donde tenía que ir, a Ibni. Por su parte se crean el tercero y cuarto tercio saharianos. Y la agrupación de tropas nómadas, que no es lo mismo que los grupos nómadas de policía, estos pertenecen ya al ejército de tierra. Y también la policía territorial, que tampoco es lo mismo que los grupos de policía. Estos hay más europeos y pertenecen en este caso a la presidencia del gobierno. La policía territorial tenía 4 compañías distribuidas en las principales ciudades, o sea, en Villacineros, Esmara, Layún y tal, y también tenía algunos puestos en el interior. Por su parte, lo que más abundaba era la agrupación de tropas nómadas, fuera de lo de la legión que he comentado antes. La agrupación de tropas nómadas tenía 3 grupos nómadas. El primero estaba al este, en el norte del Sáhara, al este, ya no estaba Tarfaya, que se había entregado a Marruecos. Ahí tenía las compañías suyas, como veis, era el color ese de azul y rojo. En la parte oeste estaba el tercer grupo nómada. Lo que veis, las compañías estaban en esos puestos que he hecho una fotografía en azul y verde, y en el sur estaba el segundo grupo nómada, que es el que viene en azul y amarillo, y estaba cubriendo esos puestos del interior. O sea que los grupos nómadas tenían a veces mías o compañías en el interior. Respecto a la legión, para crear los tercios saharianos se van a hacer con 2 banderas de la legión, un grupo de caballería y una batería de artillería. O sea que había habido un escuadrón de caballería al crearse la legión en Dar Rifien, pero había desaparecido la caballería legionaria. Artillería no había existido nunca. Entonces se crea esto como una cosa novedosa. Puede haber artilleros y jinetes que van a ser ahora... van a ser ahora esto... No sé qué ha pasado aquí, a ver, sí. Van a ser ahora legionarios, ¿no? Y el problema de trasladar todas las banderas expedicionarias desde el Sáhara, con todo el follón, cargas que supone y demás, hasta el norte de África, donde estaban los tercios de procedencia, se les ocurre una feliz idea. Vamos a cambiar el banderín y el jefe de bandera que venga de aquí para allá, y se quedan los mismos que estaban. A los mandos se les dio opción de cambiar de destino. Entonces la tropa fogueada de esa guerra se queda fundando esas banderas que hemos dicho legionarias. Y bueno, eso lo podemos, no sé si lo he puesto aquí con más. Se adoptan la uniformidad más apropiada para el desierto, a veces con pantalones cortos y tal, y al final incluso se crea el uniforme mimetizado. Con el material de los grupos de caballería Santiago I y Pavía IV, acordarse que el Pavía IV, por ejemplo, había desembarcado en Tarfaya. Con esos grupos de caballería se transforman, se aprovecha su material y se crean los 2 grupos de caballería, del tercer tercio y del cuarto tercio. Cañones de artillería de las baterías de artillería. También en el año 70 aparece una compañía de carros de la Legión. Carros de se llamaba Compañía Bacali. La MX-30 eran los carros que acababan de llegar de Francia, eran los más modernos que había en el ejército español, y fueron a parar allí al Sáhara porque había peligros de que hubiera un conflicto. Los 2 tercios se dividen el territorio. En esa raya vemos que desde Guelta Cemur hasta arriba del todo, los cuarteles del tercer tercio, que destaca en Echera, estaba de Layún, el tercer tercio, la base, ¿no? El coronel y en Echera destaca el grupo de caballería, y en Esmara otra bandera de la legión, y desde ahí hacen incursiones, reconocimientos, apoyos a los puestos del interior, la mayoría ocupados por nómadas. Por su parte, desde Villacisneros, ahí está la cabecera del cuarto tercio, y lo mismo, hacen incursiones o reconocimientos y apoyos hacia Birnazarán, Auxerre y Tisla. Es Sáhara, la provincia española 53, y allí veis había muchos sellos que fueron saliendo de los sellos de la provincia española del Sáhara. El tercer tercio, en Sidibuya, al final de todo crea un impresionante torreón, ya fue en el último año, me parece, y estaba en Sidibuya, ese cuartel que veis ahí. Lo que pasa es que ese cuartel no era tan espacioso como el del cuarto, que indicaré a continuación, porque tenía una bandera en Esmara y el grupo de caballería en Echera. Ese cuartel que veis arriba era la 7ª bandera del tercer tercio, que estaba en
en Esmara, y abajo está el cuartel de nómadas en rojo. También estaba allí una compañía de la policía territorial. El grupo de caballería, repito, en el cuartel de Chera, que en esta parte de aquí es donde el combate que he señalado antes de Chera, no había cuartel, claro. Después construyeron ese cuartel porque ahí estaba el paso importante que atravesaba la Sarria. El cuarto tercio, yo estuve allí y era impresionante. El torreón de arriba es cuando yo estuve y el de abajo es también cuando volví en el 2013, que ya estaba en manos de los marroquíes. Ahí veis el ejército marroquí y era increíble. Era uno de los cuarteles más mejores, decían, de Europa, quizá. Y de España, por supuesto, era grandísimo. Una formación del tercio, del cuarto tercio. Y a partir de ahí pues ya era instrucción y más instrucción, disparos con todo tipo de armas, morteros y demás, habituarse al desierto, tener preparado para sacar los vehículos si se quedaban ahí en la arena y tal, ¿no? Era una instrucción que era la típica, en este caso, de infantería, los de las banderas, o de caballería, pero además en terreno desértico. Y para terminar, vamos a ver la crisis de los petrolitos, que ya se ha mencionado algo, hasta el nacimiento del Polisario, que le dejaré paso a mi amigo, el general Fontela. En febrero del 71 muere el rey Hassan, el rey Mohamed, y su hijo Hassan II reinicia las actividades de las bandas del Ejército de Liberación. Desde Tarfaya quería bajar hasta el Sáhara, ¿no? En marzo del 61 se produce el secuestro de 11 técnicos petrolitos. Había americanos, españoles, de varias nacionalidades. Hassan II es el que había apoyado, no sé si lo he dicho antes, a las bandas cuando la guerra de Ibn y Sáhara, porque él era un joven príncipe, pero ya tenía la idea de recuperar Ibn y recuperar Sáhara y demás. Y ahora que él toma el mando, dice, esta es la mía. Vamos a empezar ya otra vez con esto de los petrolitos, a ver qué pasa. Pero se topó con que fue destinado de gobernador del Sáhara el general Alonso, un veterano, había mandado el grupo de tiradores de Ibn y Sáhara en la guerra civil y había tenido una experiencia de mandar unidades de Marruecos, del Sáhara y demás enorme, ¿no? Hasta Guinea, creo que estuvo allí también. Total, que el experto general, lo primero que hizo es reactivar 5 jarcas que desplegaran en la frontera norte, donde estaba Tarfaya, que se metieran dentro incluso y estuvieran vigilando. Jarcas eran civiles armados, tenían al mando de un teniente y tal, que también iba de paisano. Pero bueno, sobre todo de noche, reconocer y tenerle informado. Por otro lado, había una bandera, estaba la segunda bandera, mandó la primera que había ido otra vez a la península, se reúnen las 2 banderas paracaidistas y en mayo se vuelve a crear la 10ª bandera. Total, que desde el sur, desde Villacisneros, como veía que había problemas en la frontera con Tarfaya, manda al segundo grupo ligero de caballería, que fue a Echera. Ahí se relevaba con el tercero del Ayun, del tercer tercio. También manda una bandera, la 9ª y la 10ª, que se van turnando, que va a parar a Esmara, y desde allí hacen sus misiones, ¿no? Total, que queda prácticamente el tercer tercio y medio tercio, cuarto, reforzando todo el norte. Pero por si ello fuera poco, al general Alonso se le ocurre organizar los grupos de combate mixtos, motorizados. No había muchos vehículos en aquella época ni camiones. Los recupera y forma grupos mixtos motorizados repartidos cerca de la frontera, en sitios estratégicos, formados por una compañía de la Legión, 2 secciones de nómadas y una sección blindada de caballería legionaria. Una unidad potente, a la espera de lo que pueda pasar, a ver lo que dicen las jarcas, informan de otra. Solamente voy a mencionar esta actuación, hubo más. El 23 de marzo del 61, el grupo de combate A fue avisado de que habían entrado marroquíes por una zona de allí, ¿no? Y una bala infiltrada, y le esperó, le atacó y le produjo 2 muertos y varios heridos y capturó a su jefe, que era un sargento de las FARC. Un cabo legionario resultó herido. Al finalizar esta crisis, regresan las unidades a sus cuarteles, las del sur de Villacisneros, que habían subido al norte, y empieza otra vez a incrementarse pues, las patrullas, ejercicios tácticos, la instrucción. Salidas continuas al desierto. La Legión estaba muy bien preparada, porque tenía vehículos, tenía medios, tenía formación y estaba habituada al desierto. Preparada para vivir, moverse y combatir. Por ejemplo, los vehículos llevaban al exterior, eso lo sabe mejor el general Fontela, que estuvo con la Legión allí, lo llevaban al exterior las prendas para que no molestaran y ir dentro. Llevaba también petacas en el exterior, o sea, estaban perfectamente, y después las planchas por si se quedaban atascados.
Pasamos ya, mientras todo esto se preparaba la Legión, al incidente que ocurrió en junio del 70, que fue el incidente de Jatarrambla, cuando ya había nacido, en el año 69, como ha dicho Gerardo, el movimiento de liberación del Sáhara. Entonces, no voy a repetir todo esto. Lo que pasó es, y ahí hay una actuación de una compañía de la Legión, que es la que, como va a salir eso, lo comento. Por lo visto, esa manifestación, la Policía Territorial no pudo con ella. Empezaron a echarle pedradas. Fue el teniente coronel del que mandaba la Policía Territorial, y no sé si alguien del gobierno de allí, a hablar con ellos, que iban a arreglarlo, que tal, nada. Cada vez acudía más gente, pedradas y demás, y estaban siendo envueltos por lo visto. Entonces, según me comentó a mí un oficial legionario que yo conocía, había estado destinado con él en otro tercio, él estaba allí en el cuartel cuando ocurrió. Fueron allí a avisarles que tenía que salir una compañía urgentemente del cuartel de Siribuya, ¿habéis visto? Que formaran allí una compañía y que actuaran, que estaban atacando a la primera y había que deshacer la manifestación y demás. Había una sección de retén, que es la que tenía su teniente y una sección, y los demás, pues lo de siempre. Cocineros, rancheros, los que andaban por ahí despistados, venga, a formar una compañía y rápidamente los vehículos. Al llegar allí, aquellos se pensaban que podían actuar igual que con la Policía Territorial, que era antidisturbios. La Legión es una unidad de choque, no era antidisturbios. Quizá el gobernador, cuando la mandó, no sabía lo que hacía, porque se arriesgó mucho. Bueno, fueron allí, por lo visto dispararon al aire para deshacerlos, no hubo forma, y empezaron a echarles pedradas, y dio la mala suerte de que al teniente ese que decía yo le dio en la cabeza, le produjo una herida, cayó al suelo, empezó a salirle sangre, y los legionarios de su sección, al ver a su teniente allí, empezaron a disparar, por lo visto. Entonces, según fuentes, hubo 2 muertos y varios heridos. Hay otras fuentes que dicen que hubo hasta 10 muertos. Esos datos son difíciles de tal. Basiri, que es el que había organizado esto, no estaba allí por lo visto, pero después lo cogieron y también desapareció. También sobre eso se puede haber muchas versiones distintas que yo desconozco, porque el tema ese político nunca lo he sabido. Yo he estado más la parte operativa. Al año siguiente, en el 71, se crean 2 unidades de helicópteros, la 1 y la 2. La 1 se queda en Madrid para llevar las autoridades para arriba, para abajo, y la segunda es la operativa, la que va a formarse operativamente en el Sáhara, el mejor sitio para poder actuar. Y efectivamente, allí tuvo una actuación espectacular, porque era el mejor medio para moverse rápidamente de un lado a otro del desierto, que eran como media España, como he dicho antes. A consecuencia de ello, y también por otras circunstancias, se crean en el cuarto tercio, en el 72, 2 OEs, 2 secciones de operaciones especiales, por aquello de la lucha irregular, que en España ya en la Escuela Militar de Montaña se estaba haciendo el curso de guerrilleros, de operaciones especiales, y salían tenientes diplomados. Entonces, como la lucha que habían tenido antes era lucha irregular, querían que hubiera secciones preparadas en esa lucha irregular. Como encima tenían los helicópteros, secciones de encima helitransportadas, ¿no? Bueno, pues pasamos otro año más y en el 73 se crea el Frente Polisario. Ahí están las siglas de donde Popular, Liberación, tal. El Frente Polisario en principio no era nada, eran muy poquitos. Y el 20 de mayo, o sea, 10 días después, atacaron un puesto de la Policía Territorial, pero fue un desastre. Entraron 2, los cogieron prisioneros de la policía, los encerraron, no sé qué, y los que estaban fuera querían rescatar a los compañeros, y aquellos estaban, la policía pensaba que nada más que eran 2, entraron y consiguieron liberarlos. Y esa fue la primera actuación. El único disparo que hubo, por lo visto, fue que cuando quisieron abrir el calabozo con el mosquetón se disparó. Ese fue el único disparo, el primer disparo del Polisario. El 29 de septiembre emboscaron ya una patrulla de la Policía Territorial, y a partir de ahí hubo más acciones. Se metían sobre todo donde podía haber indígenas, ¿no? Policía Territorial y tropas nómadas. Con la Legión no se metieron mucho, por lo menos en los primeros momentos, que yo sé. Y ya estoy terminando porque va a actuar ya mi compañero. A raíz de todos estos follones, pues el cuarto tercio otra vez, en agosto del 74, volvió a subir hacia Echera, mandaron fuerzas expedicionarias y hubo pues otra crisis. En este caso, esta crisis ya no era contra el Polisario solamente, o no era contra las bandas rebeldes. En este caso era contra el Polisario y las Fuerzas Armadas marroquíes. Que encima arriba habían creado también el 7º Batallón Mejarista a Camello, aparte de lo que ha dicho de la brigada del Golán que había desplegado en el norte de Tánger. Y con esto termino mi conferencia. Gracias.
hablamos de pueblo saharaui, pero yo entiendo que realmente lo que había allí eran tribus o, no sé, algo de tipo tribal, ¿no? O más dicho, más de una tribu habitaba en el territorio del Sahara Occidental, del Sahara español. Entonces, ¿hay una relación, digamos, étnica o por tribus entre quienes están a favor de los españoles o de los marroquíes o los argelinos? Si esa estructura tribal existente en el Sahara se refleja en sus posiciones políticas. Era la pregunta. Los saharauis eran nómadas y estaban por tribus, tribus que no todas tenían las mismas características. La más fuerte, la más numerosa, eran los Ergibat, que eran grandes guerreros y que habían luchado mucho contra los franceses. Cada vez eran más sedentarios. La función de España era centralizarlo. Sin embargo, los Ansorien, que eran los que estaban pegados a Marruecos y a la zona costera, eran ya pro-marroquíes, pero eran totalmente antimarroquíes. A los marroquíes los despreciaban. Los Ribat, y todas las tribus, menos las Ansorien, las que estaban pegadas a la costa, a la Ayun y a Marruecos. Los despreciaban, vamos, sin duda. ¿Qué postura tenía Carrero Blanco con respecto al Sáhara? Se me escapa un poco porque los políticos cambian de opinión, como bien sabemos. Pero yo era partidario de mantener el Sáhara, igual que Franco. Eran partidarios de mantener el Sáhara. Tanto que Franco, una de sus últimas voluntades, entra en guerra directamente con Marruecos. Pero el cambio, Hassan, que era muy listo, aprovechó el cambio de régimen, porque lo iba a hacer el año pasado. El año anterior, perdón, en agosto se estuvo a punto de hacer, pero como Franco se recuperó, se paró todo. Y entonces esperó a la muerte de Franco para organizarlo, sabiendo la debilidad del gobierno, pero el gobierno es un gobierno que no tenía visión geopolítica, simplemente quería sobrevivir. Y no tiene visión geopolítica de un gobierno, pues lo estamos pagando ahora mismo, como estamos viendo muy bien. Bueno, aprovechamos que están con nosotros unos ex militares, ¿no? Porque el caso del Sáhara Occidental es el mismo caso del Rif. Como se acaba de decir que España no entregó el Sáhara a Marruecos, eso es verdad, porque según las Naciones Unidas es el administrador hasta hoy en día y lo que es la circulación aérea también todavía está en manos de España. El Rif no cedió a una autonomía dentro de España por la época del protectorado y tampoco cedió al reconocimiento del sultán de Marruecos en las negociaciones de Oujda en 1926, en abril de 1926. Por lo cual nos gustaría alguien de la mesa pues que nos puede decir si sabe algo cómo se efectuó la entrega de el Rif, que era protectorado o como se quiera llamar, porque hubo resistencia. Ya sabemos que le costó mucho a España someter a la población rifeña y todo ello. Y además Rif era una república, hay un documento heredado por la Liga de las Naciones que lo ha heredado Naciones Unidas, la Liga de las Naciones, donde el gobierno de Abdelkrim pedía que se reconozca el Estado rifeño. Pues basando sobre esto, la integración o la anexión del Rif a Marruecos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el pacto del 7 de abril de 1956? Como sabemos que todavía sigue un top secret del Estado español. ¿Por qué motivos se entregó? ¿Internas, externas? ¿Cuál? Muchas gracias. Yo nací en el Rif, yo nací en Melilla. Os conozco muy bien, pero ¿sí me oye? ¿Se me oye? Sí. Pero os conozco muy bien. Tengo amigos rifeños, muchos, y mi corazón está con vosotros, no con el Magdén, pero las cosas de política algunas veces, como os dije antes, son muy crueles. La realidad política, como ha expresado muy bien el general antes, la geopolítica
no conoce nada de sentimientos muchas veces, va a lo práctico y el cerebro puede al corazón. No, en España no os conocen a los rifeños, no saben en general, estoy hablando en general, lo mismo que vosotros nos conocéis a nosotros perfectamente, nosotros no os conocemos a vosotros. No, los españoles no saben que vosotros no sois árabes. Los españoles no saben que vosotros sois la población autóctona del norte de África, que los bereberes, los amazigh, tienen su propia lengua y que además tienen su propia historia, incluso anterior a la arabización y el islamismo. Eso no lo saben los españoles. Y estamos separados por un estrecho. Sin embargo, la ignorancia es grande. Entonces, cuando a un español, a un gobierno español sobre todo, le plantean lo del RIF, lo único que se acuerdan es de la guerra, es del desastre anual, es de la matanza del Monte Arruit, es del desembarco de Alucemas, es que luego vosotros seguisteis luchando por vuestra independencia y que en los años 50 Hassan os bombardeó con napalm. Eso los españoles no lo saben. Que todavía hay rifeños que están encarcelados porque han estado reivindicando, jóvenes, gente bien preparada, han estado reivindicando la autonomía y la independencia del RIF. Aquí no se sabe. Entonces, ese es un hándicap, es un obstáculo tremendo para que los europeos en general, pero los españoles más en concreto, de alguna forma simpaticen con vuestra causa. Es muy difícil. Yo sé que vosotros, me imagino, no os acabo de conocer, que vosotros tenéis la labor que tenéis, y es de daros a conocer y que la gente se conciencie de lo que está pasando en el norte de Marruecos. Que vosotros no sois árabes, que vosotros no queréis pertenecer a Marruecos, que vosotros tenéis vuestra propia historia, vuestra propia lengua, la amazigh. Yo la conozco muy bien. Hay varios dialectos, en Melilla se habla de cherja, como sabéis, y yo conozco algunas frases en cherja. E insisto, tengo amigos rifeños. Vuestra causa es muy difícil, por ignorancia y por conveniencia política. Ahora mismo, lo he dicho antes, por desgracia, estamos atravesando un momento entre lo que está pasando en Ucrania, con Rusia, y lo que está pasando en el Sahel, que es vuestra retaguardia, lo que está detrás del Magreb, que es terrible lo que está pasando allí. Ahí tenéis un libro mío, que quien quiera saber lo que está pasando actualmente se puede informar. Es tremendo, es mucho más peligroso para España y para el sur de Europa que lo que está pasando en Ucrania. Y vosotros sois nuestro escudo. Cuando digo vosotros, digo el Magreb. Ni a España, ni a ningún país europeo, ni por supuesto a Estados Unidos le interesa ahora mismo abrir un frente diplomático con Marruecos. No le interesa en este momento. Bastante tenemos con los rusos y bastante tenemos con el Sahel. Entonces, tenéis que ser realistas, yo lo he dicho antes, tenéis que persistir en vuestra causa y buscar vuestra oportunidad, pero esa oportunidad a lo mejor no está aquí a corto plazo. Yo una pregunta muy rápida. ¿Qué está pasando resumidamente en el Sahel y por qué es tan peligroso? Te respondo yo, Luis, tenéis el libro que lo querrá vender para que... Pero bueno, dile algo mientras voy viajando para allá. Yo lo contesto, pero por favor compre el libro. Y así tendrá toda la información. El Sahel, como saben, muy brevemente, el Sahel es una región africana, es un cinturón que coge del Atlántico hasta el Mar Rojo, hasta el Índico, entre el sur del Sáhara y el Golfo de Guinea. Tiene desde Mauritania hasta Etiopía, ¿vale? Enorme. Millones de personas, más de una docena o 13 países. No es una región política, es geográfica y cultural en algunos casos. Ahí desde hace años se está habiendo una guerra, la más atroz que está habiendo en distintos países. En el Sahel oriental, en la guerra de Sudán. La guerra de Sudán, ahora mismo, una vez pasado lo de Gaza y todo esto,
pero incluso antes de lo de Gaza, está habiendo la mayor masacre desde la Segunda Guerra Mundial. Un genocidio tremendo, con muertes de muchos niños y de muchas mujeres y de manera atroz. Eso está pasando casi absolutamente desconocido en Europa, porque estamos ocupados con otras cosas. No llegan imágenes. Lo mismo que de Gaza y de Ucrania llegan, sobre todo de Gaza, del Sahel no llegan imágenes de Sudán, porque no hay ni un reportero que se atreva a ir ahí. Y los que van, o los encierran o los ejecutan. Bueno, pero es que luego nos vamos al Sahel occidental y entre Mali, Burkina Faso y Níger son 3 países que han echado a los europeos y se han puesto en manos de los rusos para intentar acabar, por un lado, con los independentistas tuareg y por otro lado, para frenar el ataque de los yihadistas. Ahora mismo, Al-Qaeda y el Estado Islámico, la base mundial la tienen allí. De Afganistán pasaron a Siria y a Irak, y de Irak y de Siria, donde lo echaron, se vinieron al Sahel. Y ahí se están ganando terreno. Se están enfrentando a las juntas militares que están gobernando esos países y a los mercenarios rusos que los están apoyando. Y les están ganando la batalla. Ahora mismo les están ganando la batalla. Si a eso le unimos que Rusia lo que quiere es llegar hasta el Atlántico, la única pieza que le falta es Mauritania. La única. Ya desde el mar de Bahrein, general, a usted que le gusta la geopolítica, desde el mar de Bahrein en Finlandia, al norte de Finlandia, hasta el Atlántico africano, está todo unido por la influencia rusa. Solamente les falta llegar al Atlántico y la pieza que más codicia tienen es Mauritania. Aquí se ha hablado de Guinea Ecuatorial. No he estado yo, lamentablemente no he podido escuchar lo que han dicho los ponentes. Pero los Obiang tenían la Guardia Pretoriana marroquí. Los han echado. Y desde hace unos meses la Guardia Pretoriana que tienen es rusa. Y Guinea Ecuatorial está en el Atlántico. Si los rusos consiguen plantar una base militar en el océano Atlántico africano, conseguirán lo que no consiguió ni siquiera la Unión Soviética durante la Guerra Fría: llegar al Atlántico Norte, que es lo que quieren. Y todo eso mézclalo con el hambre, tráfico de drogas, que por ahí pasa casi toda la cocaína que viene a Europa. Tráfico de armas, tráfico de mujeres, de hombres, de personas. Si a eso le unes el flujo migratorio, que las guerras, el hambre y todo eso, la desertización que está habiendo, el Sáhara está creciendo hacia el sur, lo que está quitando cultivo y ganadería. El flujo migratorio que está llegando a Mauritania y que de Mauritania no llega aquí hasta vía Canarias, eso va a ir a más. Yo he estado en Canarias 2 veces recientemente presentando libros. Allí lo saben perfectamente lo que está pasando. Lo saben perfectamente porque lo sufren a diario. Y las cámaras de comercio de los canarios están yendo a Mauritania intentando frenar, invirtiendo allí para intentar frenar ese flujo migratorio. Pero no son de mauritanos solos, no. Son de todo el Sahel, incluso del sur, más del sur, de África subsahariana. Como alguien controle, sea los yihadistas, sea los rusos, ese flujo migratorio, vamos a reírnos mucho comparado con lo que nos han hecho los marroquíes en Ceuta y Melilla. Es más, como no ganen los rusos y ganen los yihadistas, preparémonos. Como dice el general Miguel Vallenina, alicantino, por cierto, el jefe del CSDEN, con el que yo he compartido algunas cuestiones y he intercambiado libros, él dice: desde Yemen han mandado misiles a Israel, los hutíes. La misma distancia hay desde Yemen a Israel
que del norte de Mali a Madrid. De Azawad, que es el norte de Mali, a Madrid, la misma distancia. Hasta ahora los yihadistas no tienen capacidad para esos misiles, pero como sigan creciendo la tendrán. Es decir, que lo del Sahel es muy, y en Canarias lo saben, es muy importante lo que está pasando. Y por desgracia, peligrosito para nosotros. Si nosotros no desconocemos eso, tampoco conoceremos la repercusión que puede tener el flujo migratorio que nos está viniendo y el que nos va a venir. En Mauritania hay varios campamentos que hay cientos de miles de personas. El de Mambara, que es el más principal, hay más de 100.000 personas continuamente llegando y saliendo, y muchos jóvenes de los que vienen en pateras, en cayucos, a Europa vía Canarias, vienen de Mambara. Y eso va a ser imparable, mientras en el Sahel se estén matando. Ese flujo migratorio se podría parar en 35 minutos si hubiese voluntad política del gobierno español, puesto que tenemos los recursos para hacerlo. Yo creo que si no se para es porque hay un chantaje de otro tipo, ¿no? Pregunto. Porque militarmente se podría parar en 35 minutos, me parece. Tenemos aquí dos generales. Si los políticos quisieran, no pasaban en de gaviotas. Bien. Un aplauso. En todo el mundo, en todos los países del mundo, si me equivoco que alguien me corrija, solo se utiliza el apellido del padre. La gente no adquiere el apellido de la madre. La mujer no cuenta para nada, nunca ha contado para nada, salvo en los países que han sido parte de España o de Portugal. Eso es un elemento muy importante de la cultura hispánica y de la hispanidad. Entonces, la duda que yo tengo es sobre el Sáhara, la población del Sáhara. Cuando España tenía la administración del Sáhara, en los censos que se hicieron, cuando se identificó a las personas, ¿se les ponían dos apellidos, padre y madre, o no? Porque se me hace raro, porque eran musulmanes. Entonces, era la única parte de España, o administrada por España, que eran musulmanes. Y quería saber eso, si ahí también se mantenía ese elemento tan importante y tan diferenciador de la hispanidad, también con ellos, a pesar de ser musulmanes. Bueno, el carnet era diferente al nuestro, era color rojo, nuestro era azul, y estaba en árabe, y ponía el nombre de la tribu que pertenecía, no donde nacía, sino el nombre de la tribu, y después siempre España ha conservado la tradición de los territorios que ha ocupado, y ahí se mantenía sus tradiciones, su religión, se mantuvo todas sus costumbres, y las costumbres ponían el nombre del padre, era Ben Mohamed, Ben Mohamed, Ben Mohamed, hasta Mahoma. La madre no, pero como ahora, ellos son musulmanes, es su costumbre, y España no cambió sus costumbres. Precisamente, como ha dicho antes, pues se respetó todas sus tradiciones. No solamente eso, como dice el general, se respetaron las tradiciones en todos los sentidos. En el Sáhara había un periódico, ustedes lo conocerían, que escribían en español y escribían en árabe en parte. Había una Radio Sáhara, que también tenía sus programas en árabe, en Hassanía. Pero los censos que usted menciona, en los censos que se hizo en el año 74, se hizo el censo porque se iba a hacer el referéndum en el 75, se destacó gente de aquí, de Madrid, para organizarlo, y estaba ya prácticamente terminado. Es curioso porque ese censo, en donde figuraban el nombre y el apellido, por cierto, las mujeres saharauis eran y son las más avanzadas dentro del mundo musulmán, en cuanto a libertad que tienen. Dentro del islamismo, las mujeres son las más avanzadas. Pero lo que sí tengo que decirles es que se respetó tanto la tradición
de los saharauis, que en el censo figuran el padre, esposo, hija, hijo, sobrino, y en algunos casos aparecen, no recuerdo las dos frases, pero una es como parientes pobres o allegados o no sé qué. ¿Saben quiénes eran esos? Los esclavos. Yo conocí a un antiguo combatiente, un militante de la OAS argelina, corregirme si me equivoco, que combatían, que eran contrarios a que De Gaulle se fuera de Argelia y que se quedaran los colonos franceses allí, desamparados y todo eso, y me contaba pues que no se mantuvieron las instalaciones y la riqueza que dejó allí Francia y todo eso. Y me ha parecido ver un poco una similitud con el Frente Polisario cuando le abrió la puerta a España y cogieron el camino equivocado, a lo mejor. Yo quería preguntarles respecto a Argelia, ¿cuál es la postura de Argelia si Argelia tiene alguna influencia o tiene algún interés sobre el Sáhara Occidental? Gracias. Vamos a ver, el Polisario se nació con las ideas revolucionarias de Argelia, ¿no? Había conseguido la libertad de Argelia y Argelia estaba, como ya se ha dicho, en la órbita de la URSS, ¿no? Entonces, Argelia estaba muy interesada porque era una forma de abrirse al Atlántico, también se ha comentado aquí. Y al que no estaba interesado era ni Marruecos ni Estados Unidos. Imaginarse que en el Aaiún o en Villacisneros hubiera una base militar de Rusia, ¿no? O de la URSS. Entonces, el interés de Argelia era enorme. Los saharauis jóvenes, los del Polisario, que son los que fundaron, fueron apoyados por Argelia en armamento, en material, y estaban por la labor. Por eso era muy peligroso para Estados Unidos, que por lo visto potenció la Marcha Verde a escondidas, porque no quería que dos países aliados suyos, de su órbita de Estados Unidos, España, con sus bases militares, Marruecos, con sus bases militares, y dentro de los países árabes a su favor, que no todos lo estaban. Entonces le interesaba mucho a Argelia hacerse con el Sáhara, o sea, ser amigos de los saharauis, que tuvieran la independencia y que de esa forma, al haberles apoyado desde un principio, podrían después ya meterse los de la URSS. Esa es mi opinión.